Igual que una persona no nace santa, sino que conquista la santidad a lo largo de su vida, también la Iglesia Católica tiene un largo procedimiento para declarar cada nuevo santo. La investigación de la vida y milagros de los candidatos se llama proceso de canonización. Este proceso se divide en 4 grandes etapas. La primera comienza en la diócesis local, que prepara un informe detallado de la vida y virtudes del candidato y lo presenta al Vaticano. Si no hay ningún impedimento, la persona es declarada siervo de Dios. Si el expediente supera el examen de historiadores, teólogos y cardenales, termina la segunda fase con la declaración de virtudes heroicas de la persona, que desde ese momento es reconocida como venerable. Para avanzar a la tercera fase es necesario verificar un milagro, atribuido a la intercesión del candidato. Lo deben aprobar científicos y teólogos para que el candidato sea declarado beato. Desde ese momento la Iglesia reconoce la santidad del candidato y su ejemplo de vida. Los beatos pueden recibir culto público en lugares relacionados con su vida y hay un día al año en el que se celebra su fiesta. La cuarta y última etapa requiere comprobar un segundo milagro realizado después de la beatificación. Si lo hace, será reconocido como santo y pasa a ser un ejemplo para toda la Iglesia. Así, con la declaración pública y formal del Papa, termina el proceso que demuestra que una persona está en el cielo. Del apóstol Ruiz ha sido pionero en el ministerio de liberación espiritual por parte del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, sed santos, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Bendice más y más a la iglesia. Es tu iglesia, Señor, es tu cuerpo, Dios. Tú la fundaste, tú mandas aquí, Señor. Aquí te honramos, te glorificamos y te ensalzamos la santidad. Es importante que nosotros entendamos que la santidad consagra a las personas. Alguien se santifica y se consagra cuando practica la santidad. ¿Qué significa ser ciudadano? Para mí ser ciudadano significa ser parte de mi comunidad. Yo vivo en Chorrillos, que es parte del Perú y que es muy grande. Y como ciudadano tengo derechos y obligaciones con mi pueblo y mi país. Ser ciudadano significa que tengo obligaciones con mi país.
pagar impuestos. Participen muy bien, porque vamos a hablar de cosas básicas para ser un muy buen ciudadano, aunque no son tan básicas porque nosotros fallamos en cada una de ellas. Y ojo, pregúntese si usted, autoevalúese si usted está haciendo lo correcto o lo incorrecto. Para eso saludamos a la teniente Fernanda Padilla. Bienvenida aquí al Café de la Mañana. Buenos días a todos los televidentes. Soy la teniente María Fernanda Padilla, implementadora del Código Nacional de Policía del Departamento de Santander. Exactamente, los televidentes se preguntarán, bueno, ¿por qué estará Laura con la Policía Nacional? Pues recuerden que hubo una modificación en el código, tenemos un nuevo código de la policía, donde se imponen también ciertas multas si nosotros llegamos a incurrir en alguno de los errores que vamos a ir hablando a continuación. Así que, teniente, que es clásico es encontrarse uno las basuras por cualquier parte de la ciudad. Nosotros hicimos la tarea de representar cada uno de esos errores y ahí vimos cómo la persona saca su basura, la deposita al lado de un árbol y fuera de que se le caen los papeles, sin importarle nada, sigue su camino, sigue derecho, pensando que tal vez alguien va a pasar y le tendrá que recoger su basura. Y ahí vemos ciertos errores, teniente. Bueno, en el nuevo Código Nacional de Policía, este tipo de comportamientos contrarios a la convivencia generan diferentes tipos de multas, entre ellas... Ya iremos a hablar de las multas, pero ahí genera también inconvenientes para el otro ciudadano que tiene que ir caminando, toparse con malos olores, con las bolsas por doquier, y eso estaría mal. Aquí le estuvimos también preguntando, teniente, al televidente sobre qué opinan de este tema. A ver, mire, las personas que sacan las basuras en los días que no pasa el vehículo son personas de salud. Aquí estábamos viendo, felizmente, la mascota hace sus necesidades, está en un parque y su propietario simplemente se va y sigue su camino. Nos lleva una bolsa, nos recoge los excrementos, sin pensar en el otro, simplemente que su mascota la sacó, cumplió con su deber y listo. Para este tipo de casos, también el nuevo Código de Policía tiene sanciones. Y iremos a hablar una de ellas. ¿Por qué? Porque también quisimos preguntarle, teniente, a los televidentes qué opinaban sobre ese tipo de acciones. No, pues la verdad me parece un acto de bastante irresponsabilidad, sobre todo para los parques, porque hay muchos perros que van a parques y pues los dueños los dejan sueltos así y luego no recogen los excrementos, lo que hacen. Pues obviamente los parques es más para uso de los niños, o sea, para que la gente vaya y se pueda divertir, se pueda, si quiere, sentar, hacer cualquier acción y pues feo que hagan, sobre todo aquí en Bucaramanga pasa muchísimo. Bueno, es muy importante, antes de entrar en el tema de la santidad, decir que el deformar los conceptos del reino y transformarlo en un sistema religioso político como
satánico como el de Babel y el de Roma, al igual que el concepto de santidad, es demasiado peligroso, y lo vamos a ver. Lo vamos a ver de acuerdo a estos ejemplos que hemos puesto. Si miramos el primer ejemplo de la religión romana, ellos primero transforman el concepto de reino de los cielos a un estado celestial, etéreo, puede ser por allá en los cielos, o como habitantes de los cielos, cosas que nosotros vimos en un video pasado de qué es el reino de los cielos. Demostramos y entendimos a través de las escrituras que no es ser ni habitante ni creerse habitante de los cielos, ¿ya? El segundo concepto, que es el de la santidad manejado por esta institución religiosa, es que el hombre conquista la santidad a través de toda su vida. O sea, el hombre es el que se santifica después de muerto, e iniciando con este proceso un culto a los muertos. Ellos, después de graduarlo como siervo de Dios, para decir ascenderlo como santo y concederle veneración, ojo con esto, veneración, ¿sí? Que se vuelva un referente de todas las personas de esa nación o de todos estos seguidores de él, y posteriormente hacerle un día festivo. En el primer ejemplo es demasiado peligroso si no se va a las escrituras. Segundo ejemplo, bueno, vemos que en esta segunda parte este famoso apóstol, panameño, ¿sí? Hace una introducción de su prédica de la santidad con sanación, con aportes, con obras. Lo mismo, él se hace propaganda a sí mismo de ser un gran exorcizador de personas, que le saca espíritus inmundos, supuestamente hace sanaciones, y para terminar habla en un idioma que él solo entiende y que sale de su propia imaginación, para posteriormente entrar a definir qué es la santidad. Y él lee unos versos escritos de los verdaderos apóstoles de los evangelios, ¿sí? Pues que realmente los tuerce para su propia perdición, ¿sí? Porque a la final siempre los reduce en términos en un contexto moral y en un contexto que no es capaz de definir ni él mismo. Él repite santidad. Sin la santidad nadie podrá ver a Dios, y a través de toda su prédica no alcanza a aterrizar lo que realmente quiere el Padre con respecto a este tema. El tercer ejemplo que nosotros vimos es lo que llaman los países un buen ciudadano, ¿sí? Y ustedes pueden entender que este es el ejemplo medianamente cercano de lo que es ser santo en el reino de los cielos. ¿Por qué? Y lo voy a explicar de una manera rápida y que se debe profundizar en los estudios. Una nación en un sentido amplio es una comunidad histórico-cultural que adicionalmente tiene un territorio, ¿sí? Por ello es que se usan términos comunes como nación, país, tierra y estado. Adicionalmente, se define como una identidad de un país. Y una identidad de un país, la identidad nacional, es un sentimiento de pertenencia a la colectividad de un estado o una nación que es construida sobre un conjunto de aspectos relacionados con la cultura, con la lengua, con la etnia, con el culto y con sus tradiciones y todas las características que engloban dicha comunidad. Entonces, en ese orden de ideas, Israel nace como nación hace 3.400 años, ¿sí? En el monte Sinaí, el Padre Elohim Yahweh entrega los 10 mandamientos, los llamados 10 mandamientos, ¿sí? Y esta es
entra esta nación, estos 2 millones de habitantes que salen de Egipto entran en un pacto con él para hacer su nación, ¿sí? Una nación, como vimos, de reyes y sacerdotes. Es la constitución israelí de la creación como nación, una nación que nace sin tierra, pero que nace sobre la base de su constitución. 2 millones de personas que venían de una misma etnia, con un mismo lenguaje, ¿sí? Y reciben una constitución de leyes llamadas los 10 mandamientos o conocidos como los 10 mandamientos, y 613 mitzvot que se desprenden de esas leyes, que, como vimos en el ejemplo de lo que tienen las naciones, ¿sí? Es el sistema de gobierno que representa el carácter del creador, ¿sí? En todos los aspectos de la vida de un ser humano, ¿sí? Que iban a regir la urbanidad, la ética, la moral, absolutamente todo lo encontramos ahí. La interacción y el uso de la tierra, el bienestar de toda la creación. Entonces, ser santo, de una vez podemos decirlo a la luz de estas circunstancias, ¿sí? Es observar todos estos mandamientos, o lo que el Adón Yeshua, las obras que de antemano fueron hechas para que anduviéramos en ellas, ¿sí? Porque iba a ser un efecto diferenciador entre lo que es el reino del Padre y el reino que se le dio al hombre por 6.000 años, y vamos a hablar de eso en muy pocos segundos, ¿sí? Para restaurar la imagen del Creador, volverla a restaurar esa imagen, esa semejanza en los hombres, ¿sí? Que irradiaran y exhibieran en sus propias vidas esas normas de convivencia, ¿sí? Elevadas, totalmente elevadas, ¿sí? Que es ser buen padre, que no una sola persona puede decir que el papá sea el mejor padre del mundo, sino que todas las personas de esa nación pudieran decir lo mismo, porque los padres se sujetan a las instrucciones que tienen que ver esa ley con los padres, con los hijos, en la familia, con relación a la esposa con relación al esposo, siendo jefe, siendo hermano, siendo primo, siendo miembro de esa sociedad, ¿sí? Eso es lo más elevado que el hombre puede llegar a alcanzar, a diferencia de las demás naciones cuyos sistemas de gobierno se caracterizan, todos los ismos que se han creado, ¿sí? En los últimos 6.000 años, que es la sumatoria de todas las bestias vistas en la estatua de Daniel, ¿sí? De los imperios babilónico, medo-persa, griego, romano, y las 2 últimas bestias de revelaciones en las cuales estamos viviendo el día de hoy, ¿sí? Que iban a sumar toda su experiencia a través de la historia para formular formas de gobierno: capitalismo, comunismo, socialismo, progresismo, y una infinidad de cosas más que uno puede encontrar dentro de los partidos políticos de hoy y dentro de los participantes en política de las naciones. ¿Cuál era la gran diferencia? Que usted puede encontrar aspectos buenos y aspectos muy negativos en esos sistemas de gobierno, ¿sí? Y el reflejo de eso es ver a las naciones hoy y el detrimento de la creación como está, ¿sí? Se perdió la dignidad humana, se han perdido absolutamente, estamos en una bancarrota moral, social, política y económica, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hombre en su condición caída no puede dar más de sí, sino pensar en sí mismo. Y eso es lo que hacen los gobernantes. Siempre han querido elevarse por encima de los demás, y no solamente en el contexto político, sino en el contexto religioso, que para eso fue creado, en el contexto artístico y en el contexto deportivo, volviéndose ídolos y referentes de las masas para poderlas manipular mejor. Entonces, ser santo en el reino de los cielos, ¿sí? Es ser una persona integral, empapada,
que materializa en todos los actos de su vida el reflejo y el carácter de un creador que está dado en el manifiesto entregado en el monte del Sinaí. Ya, por eso él dice: pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan la bendición, que es cumplir estas cosas para que vivan largamente en la tierra que yo les voy a dar, cuyos habitantes habían transgredido pecado y llegaron al punto de hacer cosas extremadamente maléficas. Y esta ley sencillamente iba a blindar a los israelitas de caer en esa desgracia y sanear la tierra. ¿Ya? ¿Cuál es la promesa? Vemos en la estatua de Nabucodonosor que van a pasar 6.000 años de gobierno humano autorizados por el Padre para demostrarle al hombre que el hombre no es superior a su creador. ¿Ya? Y que una roca que nació, que fue diseñada para esto, va a derrumbar todo eso hasta copar toda la tierra. Y esa roca se llama Yeshua HaMashiach, el Ben Elión, el hijo, ¿sí?, del Padre, del creador de todo esto, ¿ya? Y la nación de Israel, a la cual él vino a unir en su primera venida hace 2000 años, y abrirle la puerta a toda persona de las naciones que quiera ser parte de su reino, y es un reino eterno, déjenme decirles. Y el grave problema es que, como es eterno, cambiará con respecto a lo que conocemos de la vida, de lo que hemos conocido, aspectos de la vida cotidiana, ¿sí? Porque involucra el cambio de cuerpos, no a través del transhumanismo, como se nos dice en la estatua de Daniel, en que los pies de hierro mezclado con barro van a ser humanos mezclados con la tecnología, como lo están proponiendo las élites luciferianas, dar vida eterna a través del transhumanismo, de conectarnos a través de computadores y toda esta serie de cosas. No va a ser así. El Padre tiene nuevas moradas, y esas nuevas moradas son nuevos cuerpos a los que alcancen, a los que hayan sido llamados y transiten el camino que el Adón Yeshua transitó, negándose a los deleites temporales que ofrece este sistema satánico para alcanzar la gloria venidera, o sea, el tiempo venidero que ya está encima realmente. Por eso estamos sufriendo los efectos de esta transición, ¿sí? Y él también dice una cosa: juro por el cielo y la tierra que toda rodilla se doblará delante de mí y confesará que yo soy el Señor. Y para poderse mantener en pie cuando Él venga, uno tiene que tener unas vestiduras. Esas vestiduras significan la santidad, y es haber observado todas estas recomendaciones que Él da, ¿sí? Cueste lo que cueste, en medio de un sistema tan hostil como lo odia, como en el que estamos viviendo hoy. Ya, por eso el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira y el juicio contra este sistema que destruyó prácticamente la creación y casi destruye a todos, casi nos autodestruye, pues, ¿ya? De eso seremos salvos, pero no seremos salvos de la prueba que tenemos que pasar por fidelidad. Esa palabra fe significa emuná, significa fidelidad a su palabra, mantenernos firmes ante lo que venga, para poder recibir el reino y ser coherederos con él y poder restaurar todas las cosas como al principio fueron diseñadas.